Bueno, la sección anterior la dejamos un poco inconclusa, ¿verdad? Leímos los versículos del capítulo 5, del 15 al 20, que lo voy a volver a releer porque de algún modo tiene sentido e impulsa todas las relaciones que vamos a ver a partir de ahora, adelante del versículo 22. Pero diciendo el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 en adelante, dice lo siguiente: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que esta sección incide en la importancia de vivir por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo no solamente es, como algunos dirían desgraciadamente, ¿no? Una fuerza, un agente que nos santifica, sino que es una persona, es Dios mismo, expresando su redención, su, vamos a decir, continuidad de la obra de Cristo. Es más, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo diríamos que son lo mismo, son sinónimos, y que de algún modo son necesarias estas expresiones para que la Iglesia siga creciendo, se siga expandiendo. Cuando Jesús ascendió, ¿verdad?, les dio a entender a sus discípulos que Él iba a seguir con ellos, que les iba a dejar al Espíritu Santo. Por supuesto, los consejos que está dando aquí el apóstol Pablo a los Efesios son consejos probablemente para creyentes neófitos, para cristianos que están retomando su fe porque se han enfriado o que directamente no han entendido las verdades del Evangelio. Es por eso que le dice que la llenura del Espíritu Santo es también cantar salmos, himnos, canciones espirituales, haciendo música al Señor en el corazón, etc. ¿Qué os quiero decir con esto? Jesús es el ejemplo claro de llenura del Espíritu Santo. Vemos además, tal y como lo enfoca Lucas, que Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, estaban llenos del Espíritu Santo, que luego Juan el Bautista también fue lleno del Espíritu Santo y que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, aunque en verdad Jesús siempre ha tenido el Espíritu Santo, Jesús es Dios. La llenura, por un lado, desde luego es una acción de Dios. Dios nos bendice al nacer de nuevo, nos da su Espíritu que acompaña a nuestro espíritu, pero a su vez sabemos que el proceso de santificación, el proceso de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, es un proceso donde nosotros, que la verdad de Cristo nos ha hecho libres, tenemos responsabilidad, debemos trabajarla. En la versión Reina Valera lo dice muy claro: sed llenos del Espíritu Santo. Es un imperativo, es una orden que está dando el apóstol Pablo. Y lo está dando porque es consciente de que todo creyente debe trabajar en su testimonio, en su vida personal, en su tiempo con Dios, y que eso va a guiar sus relaciones, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Vamos a ver primero las relaciones guiadas por el Espíritu en el contexto del matrimonio. Más adelante lo veremos en el contexto familiar de padres a hijos y por último entre siervos y amos, que eso ya lo veremos en el capítulo 6. Pero estas tres relaciones tienen que ver con cómo el Espíritu Santo nos ayuda a que se produzcan de manera adecuada. Con el tema de la llenura del Espíritu Santo también hay muchos enfoques, dependiendo de la tradición evangélica donde nos encontremos. Por ejemplo, en líneas generales, los pentecostales entienden que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son como, vamos a decir, para que me entendáis, conversión en dos tiempos. El bautismo del Espíritu Santo y luego la llenura del Espíritu Santo se caracterizan por varios agentes. No solamente por confesar que creo en Jesús, sino en muchos casos por tener una especie de revelación de Dios, decir profecías o hablar en lenguas. En algunos contextos pentecostales incluso da la sensación que la llenura del Espíritu Santo es algo así como un estado donde tú llegas y es el culmen de tu vida como creyente en el mundo. Sin embargo, desde una perspectiva más conservadora, si podríamos decirlo, o distinta a la pentecostal o las iglesias evangélicas carismáticas,
es entender que la llenura del Espíritu Santo no es un estado, no es un lugar al que llegas y te quedas ahí como si fuese un nivel. Es más bien una experiencia que está sujeta a mi conocimiento, a mi testimonio y a mi esfuerzo, pero que por supuesto está garantizada por Dios porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Debemos recordar que Efesios capítulo 1 empieza con esa Trinidad en la salvación. Hemos sido escogidos por el Padre, redimidos por la sangre de Jesús y sellados por el Espíritu Santo. Esa Trinidad se manifiesta desde el principio. Debemos recordar también que la comunidad de Éfeso era una comunidad, por supuesto, muy variopinta, muy cultural, había un comercio muy extenso debido a su posición geográfica y por ende también tenía muchas influencias de distintas culturas. Es más, cuando leemos el libro de los Hechos ya recordamos, ¿verdad?, que la ciudad de Éfeso era un lugar donde se creían en muchos dioses. Incluso había muchos libros de ocultismo, de brujería y de todo este tema relacionado con el misticismo también, ¿verdad? Y es por eso que varios quemaron esos libros al entender la existencia de Jesús, al recibir el Evangelio de Cristo. Por tanto, en nuestro caso debemos considerar que en efecto la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta por algunas expresiones que podamos manifestar en el culto o en nuestra vida privada. Tampoco, por supuesto, podemos rechazar esas, vamos a decir, expresiones que algunos hermanos tienen con una oración más vivificada o una especie de hablar en lenguas. Hasta cierto punto podríamos considerar que los dones del Espíritu Santo continúan vigentes por cuanto el Espíritu Santo es Dios y el Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén, como dice el versículo. Dios no cambia. Yo sé que sobre todo las iglesias reformadas, que suelen ser calvinistas y que a su vez consideran que la mujer no puede servir en ningún área de la iglesia, salvo si es la enseñanza a los niños, pues de algún modo ellos van a considerar estas cosas de otro punto de vista. Pero nosotros debemos entender que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nosotros debemos también usar sus recursos para permanecer llenos del Espíritu de Dios. Por tanto, el ser llenos del Espíritu Santo no es solamente una emoción, no es una expresión cúltica o personal, privada, sino que es un andar dignamente delante de Jesús y esforzarnos en estar en esa posición delante de Cristo. Ahora bien, ese proceso que también se conoce como santificación es un proceso de altibajos. Todo creyente, por más devoto que sea, por más tiempo que dedique a orar, a hacer de testimonio en su familia, en su hogar, con el trabajo, siempre va a tener altibajos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 lo expresa, ¿verdad? Lo que quiero hacer, no hago. Siempre vamos a tener esa lucha con la naturaleza pecaminosa o esa vieja naturaleza, según las versiones que uséis, pero debemos seguir adelante sabiendo que la fase final, que se conoce como fase de glorificación, esa fase se cumplirá en la presencia de Cristo cuando estemos delante de Él con un cuerpo resucitado. Ahí ya imitaremos a Jesús plenamente. Por ahora hacemos lo posible para ello. Luego más adelante vamos a tratar algunas preguntas que queráis formular sobre la llenura del Espíritu Santo y cuando estudiemos otras epístolas del apóstol Pablo, desde luego va a surgir también. Pero ahora sí ya vamos a empezar con las relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio, Efesios capítulo 5, versículos de 21 al 33. Ya sabéis que yo uso la Nueva Traducción Viviente, pero tenemos presentes otras versiones que también nos van a enriquecer en el estudio. Dice en el versículo 21 en adelante: es más, dice el apóstol Pablo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo
como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la Iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Esta sección la vamos a ver en tres partes. La primera es el principio clave para analizar esta parte, que hace referencia al principio general del sometimiento. Dice el versículo 21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hemos de someternos los unos a los otros, por tanto, por esa relación con Dios, por ese temor a Dios. En otras palabras, aquí cuando estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de dos personas que son creyentes, que son cristianos. Podríamos hablar de los matrimonios que se conocen como mixtos, matrimonios entre evangélicos y no creyentes, o incluso, hilando ya más fino, ¿verdad?, entre evangélicos y católicos, y discutir hasta qué punto el católico es creyente, o el evangélico muchas veces. Pero en líneas generales aquí estamos bajo el principio del temor de Dios. Por tanto, si los dos, la esposa y el esposo, no temen a Dios, no tienen una relación con Dios, este texto no está hablando de ese matrimonio. Por tanto, cuando vemos esto, sin duda, la idea de someterse los unos a los otros, por cuanto tenemos un sometimiento a Dios primero, va a ser el eje por el cual analizaremos primero el matrimonio, la condición de esposo y esposa en los versículos 22 y 33, que es lo que toca hoy. Luego, la relación entre hijos y padres, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y por último, de siervos y amos, la relación entre ellos que aparece en los versículos 5 al 9 del capítulo 6. Dicho esto, la segunda sección es el deber de las esposas. La tercera ya y última será el deber de los esposos. Dice el texto, nos enseña claramente que las esposas cristianas tienen que estar sujetas a sus maridos, como al Señor. Versículo 22. Porque el marido es cabeza de la mujer. Versículo 23. La ilustración que emplea el apóstol Pablo es la relación entre Cristo y la Iglesia. Cristo es cabeza de la Iglesia, versículo 23, Él es el Salvador desde que la adquirió al precio de su propia sangre, versículo 25. Esto ya se compartió la otra vez, ¿verdad? Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, estamos haciendo una alusión a lo que pasó. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo entregado por cada uno de nosotros. Hacemos memoria de ello. Lo compartimos en comunidad. Analizamos nuestra vida delante del Señor y a su vez lo hacemos hasta que vuelva. Ese es el sentido general de la Cena del Señor. Elementos que ilustran, que nos hacen recordar lo que pasó. Pues cada matrimonio, un esposo y una esposa que se unen, ¿verdad?, son un ejemplo de lo que va a pasar. Son elementos que simbolizan Cristo y la Iglesia casados en lo que se conoce como las bodas del Cordero. Una expresión que aparece en el libro de Apocalipsis, que como sabéis, habla muchísimo acerca del fin de los tiempos. Por tanto, el apóstol Pablo, sin duda, va a reflexionar en la importancia del esposo representando a Cristo y la esposa representando a la Iglesia a la hora de hablar del matrimonio. Pero cuidado, podemos cometer el error de pensar, entonces el esposo tiene que ser el que imita a Cristo, el que da una especie de ilustración de lo que es Cristo, y la esposa es la que ilustra solamente a la Iglesia.
Por supuesto que no. Todos, varias veces esto se repite en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo, todos los creyentes debemos imitar a Cristo. Por tanto, decir que aquí el texto de Efesios capítulo 5 habla de que el esposo representa a Cristo y que la esposa representa a la iglesia y que eso es así, es un error. Es coger un texto para decir lo que yo considero sin tener en cuenta otros textos, donde se enseña que todos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, judíos y extranjeros, deben seguir a Jesús, deben imitarle a Él. Todos. Eso por un lado. Por otro, debemos analizar el concepto de cabeza. Dependiendo del contexto, la expresión, el término cabeza, sin duda es un término de autoridad. Incluso hoy en día es un término peyorativo, ¿verdad? Cabeza es el que manda, los demás se callan. Yo soy, estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Yo soy la cabeza de este hogar, yo decido, tú no te metas. Expresiones que desgraciadamente en muchos hogares se dicen sin ningún tipo de remordimiento, ¿verdad? Pero debemos analizar el sentido en el que el apóstol Pablo usa el término cabeza. El término cabeza que usa aquí el apóstol Pablo es cabeza de sacrificio. Debemos recordar que Jesús es principalmente, según nuestra confesión de fe más elemental, nuestro Señor y Salvador. Desde luego, la palabra Señor, eso es sin ninguna duda, es una palabra de autoridad. Nosotros somos los sirvientes, los siervos del Señor. Pero cuando decimos que Jesús es el Salvador, irónicamente se produce una paradoja, porque significa que Jesús, el Señor, se ha puesto por debajo de nosotros para ser nuestro Salvador. Este himno precioso, ¿verdad?, de Él estando en lo sumo, bajó hasta lo más vil, lo vemos en Filipenses, por ejemplo, ¿verdad? Él siendo Dios, se hizo hombre y murió, ¿verdad?, con esa muerte de cruz, y a través de esa muerte, de esa humillación, de todos esos insultos que Él recibió, nos redimió a todos nosotros. Por tanto, aquí vemos que dice, como Cristo amó a su iglesia, versículo 23 además dice, Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Para que me entendáis, quisiera que imaginéis a una persona, cualquiera, hombre o mujer. Ya sabéis que la iglesia en su totalidad, no una iglesia local, sino la iglesia universal, es representada como Jesucristo la cabeza y el resto somos el cuerpo. Pero sin embargo aquí el apóstol Pablo está haciendo una aplicación distinta. Está diciendo que el matrimonio, donde dos personas están juntas en Cristo, por temor a Cristo, el hombre es la cabeza y la mujer, vamos a entender que es el resto del cuerpo. Pues para que de algún modo podamos entender visualmente o de manera usando la imaginación, quiero que imaginéis a un ser humano, pero no de pie. Un ser humano andando, no así, altivo, con la cabeza expresando orgullo, diciendo yo soy el que mando. No imaginéis un cuerpo así. Imaginad un cuerpo postrado en el suelo, con la cabeza pegada al suelo y el resto del cuerpo a su misma altura o incluso elevado un poco más. Esa es la expresión de sometimiento cuando queremos imaginar el matrimonio como un cuerpo donde la cabeza es el hombre y el resto es la mujer. Es más, os daréis cuenta al releer este texto en vuestras casas que el apóstol Pablo escribe muchas más exhortaciones al hombre que a la mujer. El hombre, que aparentemente muchos de nosotros hemos distorsionado este texto y decimos que es la cabeza, es el que manda, es más bien el primero que se somete, el primero que sirve. Podríamos discutir por qué es el primero. Si entendemos Génesis capítulo 1 y 2 como algo literal, pues desde luego el hombre existió unos segundos antes que la mujer. Por tanto, se somete primero a Dios. Pero la mujer también se debe someter. Es más, entre ellos son uno solo.
cuando discutimos acerca de que es solamente el hombre el que debe mandar, aunque lo haga bien o mal, y la mujer es la que simplemente debe aceptar su opinión y sus decisiones, no estamos hablando de un solo cuerpo, estamos hablando de dos cuerpos. Y sin embargo, el misterio del matrimonio, como veremos más adelante, es que el hombre dejará a su madre y a su padre y será una sola carne con su mujer. Una sola. Pensad a vosotros mismos discutiendo con vosotros mismos. Sería inviable. De hecho, probablemente habría un problema de trasfondo, ¿verdad? Pues de algún modo es así como lo quiere exponer el apóstol Pablo. Dice también, la esposa cristiana debe estar sujeta a su marido en todo. En todo. La nota dominante, como veremos a continuación, ya cuando analicemos el deber de los esposos, es que su sujeción es en amor. Y no un mecánico obedeced. Palabra reservada a los hijos, Efesios capítulo 6, versículo 1, y a los siervos, Efesios capítulo 6, versículo 5. Hijos, obedezcan a sus padres. Esclavos, obedezcan a sus amos. El apóstol Pablo está generando un imperativo, una orden, y además obedeced. Pero el apóstol Pablo no le dice a las esposas, obedeced a vuestros esposos. Dicen, sométanse en todo, como al Señor. Y que los dos estén en el Señor. Si no, por supuesto que no hay que someterse. Vemos además, ya os lo compartí también en una ocasión, que nosotros desgraciadamente, en cuanto al tema del amor, no tenemos una lengua muy rica en ese sentido. Yo sé que sobre todo los jóvenes hacen discusiones de si te quiero y te amo es algo distinto, ¿verdad? Algunos creen que te quiero se lo puedes decir a cualquiera, pero te amo solamente es para tu novia o para tu novio. Pero en verdad eso es algo popular. Nada nos dice que el te quiero es mejor que el te amo. Pero sin embargo en griego, cuando nosotros lo traducimos por amor, en el original no es amor siempre. Hay amor erótico, eros. Hay amor fraternal, fileos. Y hay el amor ejemplar, incondicional, el que Dios ha tenido por nosotros y el que Dios quiere que nosotros expresemos por los demás. Ágape. Y si vemos este texto en griego, que lo podéis ver en internet, analizaréis que aquí no aparece el término eros, ni aparece el término de amor fraternal. Aparece ágape. Y ya os compartí, y sé que es un tema muy denso, y desde luego aquí no estamos analizando temas, estamos analizando textos. El amor ágape es un amor que solo los que son hijos de Dios tienen la oportunidad de expresar. Y quiero decirlo así porque muchas veces podemos dar a entender que el creyente está en otra posición mucho mejor, ¿no? El creyente ya, como tiene a Dios en su corazón, hace todas las cosas buenas, como antiguamente se creían en la Iglesia Católica. Pues no es así. El creyente tiene la posibilidad, los recursos, para amar como Dios nos ama, ágape, pero desgraciadamente muchas veces no lo hacen, no lo practican. Desgraciadamente muchas veces queremos amar a nuestra pareja a nuestra manera, bajo nuestros criterios. Y rara vez nuestra oración es, Señor, ayúdame a amar a mi pareja como tú quieres que yo la ame o le ame. Por tanto, aquí no podríamos hablar de una relación de unidad, de sometimiento mutuo, de dependencia, si los dos no son creyentes de verdad. Es más, hasta cierto punto podríamos entender, y así algunos otros textos lo van a explicar, como Primera de Juan, que el amor, por supuesto, solamente se da para aquellos que conocen a Dios. Y me llama la atención porque, de algún modo, por supuesto, en un matrimonio va a haber amor fraternal, de amistad, ¿verdad? De cariño, son risueños, son compatibles, pero eso dura un tiempo nada más. Puede haber amor eros, un amor erótico,
me atrae mi mujer o me atrae mi marido, me gusta sexualmente. Y por eso le respeto, me caso con él, con ella, tengo hijos con él, con ella, etc. Pero esos tipos de amor son, vamos a decir, expresiones de amor temporales. Sin embargo, el amor ágape, 1 Corintios capítulo 13, es un amor que nunca deja de existir. Es más, es tan importante el amor que junto con la fe y la esperanza, esos tres, la fe y la esperanza tienen fecha de caducidad, el amor no. Cuando estemos delante de Dios, ¿qué esperanza vamos a necesitar si todo lo que hemos esperado se ha cumplido? Cuando estemos cara a cara con Dios, ¿qué fe va a haber si le vamos a ver claramente? Pero sin embargo, el amor, que ya lo tenemos ahora como creyentes, se manifestará en todo su esplendor cuando estemos delante de Dios. Por eso es cierto que da la sensación de que este amor que nunca deja de existir nos enseña que aquellos matrimonios o aquellas personas que se amaban, si por alguna razón dejan de amarse, es porque nunca se amaron. Pero ojo, estoy hablando del amor ágape. Cuando un matrimonio se divorcia o pasa por situaciones muy difíciles y no se restaura y se separan, significa que probablemente hubo amor fraternal, amor erótico, pero no hubo el amor, vamos a decir, de verdad, el amor de Dios, el amor incondicional. Porque ese amor, cuando empieza, nunca acaba. Y si acaba, es que ese amor no hubo. Aclarando un poco estos términos y el significado del amor, el término cabeza, vamos a la tercera sección, el deber de los esposos, versículos 25 al 33. Los esposos deberán de amar a sus esposas, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y murió para santificarla y glorificarla. Porque el marido se une a su mujer y los dos serán una sola carne. De la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo en un cuerpo unido en la cabeza. Aquí vemos y reiteramos esa idea de que el término cabeza no es un término de autoridad aplicado aquí. No estamos hablando de la dimensión cristológica de Jesús como Señor, sino como Salvador. Y por tanto como persona que se sometió, que sirvió, que se humilló, que se sacrificó. Por tanto, en un matrimonio, si entendemos que el hombre es la cabeza, tal y como Pablo lo enseña, podríamos discutir también si es una aplicación o una identificación. El esposo no podría usar este texto para decir, sométete a mi criterio. Porque más bien es el esposo el que debe de empezar a someterse delante de Dios. Y la esposa también, porque son uno. No debemos separarlos. Es más, la mayoría de las discusiones en un matrimonio se producen cuando dejamos de usar el nosotros. Cuando empiezas a decir, tu hijo ha hecho esto, tus padres han hecho aquello, yo no he sido, no es mi culpa. Estos pronombres muestran de que en efecto tú ya te estás separando de esa persona. Cuando en verdad sois un cuerpo, estáis hablando como si fuesen dos. Estás manifestando una cirugía grave en ese matrimonio donde estáis separando a los dos. Un matrimonio siempre debe hablar en nosotros. Nuestro hijo, nuestros errores, nuestros aciertos, nuestras deudas, nuestras ganancias. Así que si en algún momento empiezas a hablar como tú, yo, y estos términos posesivos, pronombres posesivos que muestran cómo hay esa separación, pues estate atento, porque son ya los indicios de que de algún modo estás entendiendo que sois dos personas distintas. Cuando el misterio es que somos una sola carne, que somos uno.
Vemos que en el versículo 31 se hace referencia a Génesis capítulo 2, versículo 24. Eva, respecto a Adán, era verdaderamente de su propio cuerpo. Según nos narra, ¿verdad?, el texto, salió de su costilla, de su costado. Pero siendo también su esposa, en una relación que hacía de los dos una sola carne, y además el hombre sale de la mujer, siendo un acto recíproco. Qué precioso, ¿verdad? Qué poético saber que la mujer salió del hombre y que todos los hombres y mujeres salen de la mujer por el embarazo y el parto. Fijaos, yo sé que quizá a algunos les pueda parecer particular el por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer, si entendemos como algo literal. Pero recordar la visión de Israel también. Dios escogió a Israel, pero no porque quería salvar a Israel y los demás al infierno. Escogió a Israel porque debía, según nuestra concepción, empezar en un punto en la historia, en un espacio-tiempo. Pero escogió a Israel sabiendo que eran los peores, además, los más indefensos, en medio de grandes potencias en ese tiempo. Y los escogió para que ellos sean de bendición al resto de las naciones y que todo aquel que crea obtenga la vida eterna, se arrepienta, tenga una relación con Dios, se reconcilie. Por tanto, que de algún modo haya creado primero al hombre y luego a la mujer, no da una especie de preferencia al hombre por encima de la mujer. Es más, la expresión, como he dicho, es poética. Sí, la mujer salió del hombre, pero el hombre también sale de la mujer. Desde luego, la afirmación de que el hombre y la mujer son uno es un misterio, como dice el versículo 32, un secreto glorioso revelado por Dios y expuesto en el Nuevo Testamento. Porque de esta manera no solamente se expresa lo de Adán y Eva, no solamente se expresa el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que se expresa la unión irrevocable de Cristo y la Iglesia. Indivisible. Y por tanto, desde luego, el matrimonio no es un acto, un compromiso que se contemple el divorcio. Pero desgraciadamente, por nuestro pecado, como incluso Jesús mismo hablaría en el Evangelio, ¿verdad?, como Moisés abrió esas cartas de divorcio por la maldad de las personas. El divorcio no es algo que Dios espere de un matrimonio, ni mucho menos. Y yo sé que desgraciadamente hay pastores que ven el divorcio como algo tan, pero que tan malo, tan pecaminoso, que incluso muchas veces aconsejan a sus parejas que hagan todo lo posible para no divorciarse, y en algunos casos eso solamente fomenta los malos tratos, los daños psicológicos. Por tanto, a la hora de analizar tanto la evolución de un matrimonio como la decisión del divorcio, no solamente debemos usar textos bíblicos y principios, sino también atender las características específicas de cada matrimonio en su contexto. Porque hay veces que desgraciadamente el divorcio es, como quien dice, lo menos malo. Pero en la medida de lo posible no se debe hacer. Ahora bien, ¿cómo recomendar, verdad, a una persona que ame, en sentido ágape, no eros ni fraternal, a alguien que no te ama en ese sentido, entre otras cosas, porque no teme a Dios? Por eso que hay algunos textos que nos enseñan y nos reiteran la importancia de que no hay comunión entre la luz y la oscuridad. No hay comunión entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Entre otras cosas porque los que no son de Dios son hijos del diablo. Por eso, cuando alguien decide casarse con una persona que verdaderamente no es creyente, pues está jugando con fuego. Es por eso que el texto, aunque suene evidente, dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y será una sola carne con la mujer. Y nosotros nos debemos preguntar: ¿qué es un hombre en el día de hoy? ¿Qué es una mujer en el día de hoy?
Porque ya os digo que hay hombres y mujeres de 30 y 40 años que tienen la mentalidad de niños. Es más, la educación que tenemos, que muchas veces no solamente es muy precaria, sino insuficiente en nuestras relaciones, hacen que muchos jóvenes adolescentes que fisiológicamente, anatómicamente son hombres y mujeres porque ya se pueden tener hijos, su mente está todavía en los videojuegos, en la inmadurez, incluso en su educación no podrían solventar un hogar y una descendencia. Recordad que para el judío, una persona con 12 años ya era un hombre. Miremos a los que tienen 12 años. Algunos son muy maduros, pero la mayoría están perdidos. Pues desgraciadamente muchos divorcios y conflictos en el matrimonio se producen porque lo mismo ella, educacionalmente hablando, tiene buenos estudios, tiene un buen trabajo, pero emocionalmente hablando es muy inestable y muy inmadura. Y si a eso le añades que el otro también tiene esa inmadurez, probablemente uno de los dos acabará siendo el dominante del otro y se convertirá en una relación tóxica. Por eso debemos esforzarnos en la medida de lo posible, como padres ya estaría hablando, en que nuestros hijos, si tienen 12 años, por ejemplo, tengan 12 años físicamente, que tengan 12 años educacionalmente, socialmente, en sus principios, en su relación con Dios, en todo. Porque muchas personas con 12, 14 años ya pueden tener hijos, pero no sabían ni qué hacer si eso pasase. Y es cierto, hoy en día más que nunca, aunque desde los tiempos de los egipcios existían los métodos anticonceptivos, hoy en día existen muchos más. Y eso la gente lo usa a su favor. Puedo recibir un placer sin jugar con el deber. Pero todos estos métodos no son infalibles, no son 100% seguros. ¿Y qué pasa cuando ocurre un percance? Por eso debemos analizar las relaciones guiadas por el Espíritu Santo, pero también hay un deber. Hemos empezado con el matrimonio. El domingo que viene veremos el deber de los padres. Debemos trabajar en esa unión permanente, íntima, indisoluble entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. ¿Cómo podemos mantener la unidad y la responsabilidad en un matrimonio? ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en nuestras relaciones familiares? Concluyo que desde luego uno de los agentes más importantes en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, es nuestra narrativa. ¿Cómo nos expresamos? Porque la forma en la que nos expresamos muestra lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Ojo, si con tus padres manifiestas algunas palabras de deshonra, de desprecio, ahí ya te estás dando cuenta de cómo estás concibiendo a tus padres, ¿verdad? Pues igual, en un matrimonio donde los dos sois uno, si empiezas a decir tus hijos, esto yo no lo he hecho, esto es tu culpa, el nosotros se está rompiendo por un tú y por un yo, cuando se supone que cuando os habéis casado ya no sois más tú ni más yo, sois nosotros. Y ahí debemos trabajar, en esa unidad que está guiada por el Espíritu Santo, esforzándonos por la llenura del Espíritu Santo, pero que también es nuestro deber y responsabilidad. Y en momentos determinados incluso pedir ayuda. Y lo bueno de todo esto es que, por supuesto, y el apóstol Pablo además era un agente importante de ello, este texto aparentemente son solamente para los que están casados, ¿no? Esto aparentemente a un soltero no le dice nada, pero la verdad que no es así. Porque saber que el Espíritu Santo está en cada área de nuestra vida es una garantía de que Dios no ha dejado nada al azar, que Dios tiene control sobre todo.
y que incluso el apóstol Pablo, que a mí esto me encanta porque muchas veces tenemos esa visión humana, ¿no? A ver, si este consejero, pastor, como lo queráis llamar, predicador, no tiene familia numerosa, ¿qué consejo me va a dar a mí? O si este está soltero y yo estoy casado, ¿qué va a decir del matrimonio si no sabe nada? ¿O qué va a decir de los hijos si está casado y no tiene hijos? Pues me encanta leer estos textos porque el apóstol Pablo acaba de hablar del matrimonio y él no estaba casado. Va a hablar a continuación de los hijos y él no tiene hijos. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que no debemos esperar a que nuestros líderes o responsables o consejeros o pastores tengan un matrimonio, tengan hijos o tengan los criterios que tú creas para que te den consejos. Porque los consejos de experiencia te lo pueden dar cualquiera, tus amigos, familiares, conocidos. Pero los consejos en el Señor te lo darán personas que se esfuerzan para estar en intimidad con Dios constantemente. Y eso es lo que está mostrando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí nos está dando grandes consejos del matrimonio y más adelante de la paternidad, sin ser una persona casada y sin ser padre, porque es el Espíritu el que está trabajando en su vida y es Él el que está hablando de ello. Desgraciadamente esto la iglesia de Éfeso no lo entendía. Recordad, Timoteo era un jovenzuelo y muchos eran, por supuesto, mayores que él. Entonces, ¿qué me va a decir este pipiolo si yo tengo un montón de experiencia? Porque muchas veces nos expresamos y pensamos, vamos a decirlo en lenguaje carnal, cuando estamos en una iglesia del Señor. Y el consejo siempre es de Dios, no de uno mismo. Así que os invito a que podamos seguir leyendo todos estos temas, todos estos asuntos guiados por el Espíritu Santo. Y el domingo que viene reflexionaremos en la relación entre los hijos y padres.